Buenas tardes para todos. Me complace estar acá presentando este seminario online que estamos organizando con el Foro Global de Salud, el Centro Internacional para Periodistas y IGNet, la Red Internacional para Periodistas en Español. Está bien, ¿no? Sí. Bueno, el tema que definimos tratar lo propusimos en una encuesta que hicimos hace relativamente un mes. De alguna manera, siempre decidimos abordar temas de interés para la audiencia de IGNet, y en esta ocasión optamos por este tema del periodismo colaborativo, que es una modalidad que se ha vuelto imprescindible en la historia del periodismo. Es algo relativamente nuevo. No voy a hablar en los últimos 20 años, con toda la transición hacia el mundo digital, y realmente para entender muchas de las grandes investigaciones que han ocurrido en los últimos tiempos, hay que profundizar en este capítulo, ¿no? Generalmente cuando uno habla de este tema, piensan los Panama Papers, en los Pandora Papers, pero esto en realidad es una cosa mucho más compleja que puede ser mucho más chica, no tiene por qué hablarse de investigaciones tan grandes. Hay muchos temas más puntuales, hay claves regionales o colaborativas que han trascendido oficinas, redacciones, fronteras, y llegar a un producto periodístico de primer nivel no necesariamente es una cosa tan grande, sino que también implica a veces alianzas entre medios más pequeños y más locales, y no por eso es menos importante el trabajo que se hace. Afortunadamente en Latinoamérica tenemos muchos casos con resultados muy exitosos, no solo en las grandes investigaciones que antes mencionaba, sino también en cosas más locales, como temas que pueden ser de medio ambiente, temas de migraciones, de salud, ahora con la pandemia y mucho más. Y bueno, y por eso, para hablar de estos temas, es que elegimos a dos invitados que de alguna manera creemos que son excelentes para tocar este tema, que brevemente los voy a presentar. Va a estar con nosotros Jordi Meléndez Yudico, que es periodista, investigador y emprendedor, director de Distintas Latitudes y Factual, y fundador de la coordinación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas, coordinador de la... También es embajador de Siembra Media en México, y también de Colombia, Carlos Eduardo Huertas, que es director de Conectas y de la Iniciativa para el Periodismo e Investigación en las Américas, del Centro Internacional para Periodistas. Es miembro de la Red Global de Periodistas de Investigación y del Consorcio para Periodistas de Investigación, y es ex editor de investigaciones de la revista Semana. Bueno, entonces, sin robar más protagonismo, le voy a dar la palabra a estos dos panelistas que realmente han generado organizaciones con miradas regionales y siempre buscando la colaboración periodística y la confluencia de medios y periodistas para fortalecer el periodismo en la región. Lo último que les voy a aclarar, esto es un intercambio bilateral. La idea es que hagamos una serie de preguntas que yo voy a encabezar, y después que la audiencia, o sea, ustedes que están mirando, puedan a través del chat volcar sus preguntas y se las vamos a hacer a ellos por acá. Naturalmente tenemos un tiempo acotado, pero bueno, vamos a tratar de ponerlos a todos contentos. Bueno, entonces me gustaría empezar por Jordi, planteando cuándo están dadas las condiciones para generar una investigación colaborativa. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. También para mí es un gran placer, un honor estar acá conversando sobre este tema con Carlos Eduardo Huertas de Conectas. En los próximos minutos yo seguramente les voy a estar platicando mucho de la experiencia que tenemos nosotros en distintas latitudes, y en específico con la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, que yo siempre lo he manejado así, incluso así se lo he dicho en alguna ocasión a Carlos Eduardo. Me gustaría que se viera o que se entendiera como las ligas menores de lo que es Conectas, donde algunas personas, periodistas de menos de 30 años, empiezan a hacer sus primeras exploraciones alrededor del periodismo regional, transfronterizo, colaborativo. Entonces, tu pregunta pues es quizá una de las preguntas claves
a la hora de resolver cómo, cuándo y por qué hacer periodismo colaborativo. Ahora, antes de entrar de lleno a la respuesta de esta pregunta, primero va un descargo. Yo no soy periodista de formación. Yo estudié Relaciones Internacionales, mi formación es de internacionalista, y quizá es por eso que yo llegué de esa manera, digamos, con ese viaje a lo que naturalmente ahora es hacer periodismo transnacional o periodismo colaborativo. Yo aprendí desde hace muchos años a tratar de mirar la región siempre como fenómenos regionales, es decir, todos esos temas que atraviesan la región como migraciones, narcotráfico, salud, tala ilegal, muchísimas otras cosas. Nuestros medios usualmente estaban acostumbrados a hacer una descripción de estos fenómenos a partir de ciertas fronteras nacionales que acotan mucho la visión de ese fenómeno. Eso es normal, es decir, antes de la explosión y del Internet y de la facilidad de las comunicaciones, pues uno realmente se interesaba por lo que tenía cerca. Pero bueno, las cosas han cambiado, las comunicaciones nos han permitido comunicarnos de maneras mucho más ágiles y rápidas con personas de todo el continente o de todo el mundo, pero también creo que hay cada vez más generaciones de personas interesadas por lo que sucede en otros países y en otros espacios de la región. Entonces, yo en los últimos años he visto que hay una multiplicidad de fenómenos que están atravesando a la región de muchas maneras. Las migraciones, por supuesto, es uno. El tema del feminismo y todos los temas relacionados con enfoque de género es otro. Cuestiones también como pues distintos tipos de violencias que hay en contra de comunidades vulnerables es otro. Y en nuestra experiencia en los últimos años, ese ha sido el detonante, es decir, tratar de identificar fenómenos que atraviesan la región, pero que tocan de manera muy particular las vidas de las personas. Es decir, en distintas latitudes nosotros no hacemos investigaciones sobre grandes temas de corrupción o sobre grandes temas que pongan, por ejemplo, en riesgo la vida de las personas, pero sí hemos hecho una investigación que fue reconocida, republicada y con bastante impacto, que se llamó Pasó en la U. En 2018, nosotros investigamos 100 universidades de 16 países de América Latina para tratar de conocer cuántas de estas universidades contaban con protocolos para atender, sancionar o prevenir la violencia sexual en las aulas y en los campus universitarios. Esto es un fenómeno que atraviesa a toda la región. Entonces, así como ese, hay bastantes otros y digo, en breve me voy a callar para pasarle también la bolita a Carlos Eduardo, pero el otro gran tema que seguramente vamos a platicar en los próximos minutos tiene que ver con uno de los desafíos, que es hacer periodismo colaborativo y tiene que ver con la estandarización de la información. A veces ese puede ser uno de los principales obstáculos para investigar cosas que puedan ser mínimamente comparables. Entonces, cuando hay fenómenos que básicamente puede ser cualquiera, que atraviesan distintos países y atraviesan la vida de las personas, pues yo creo que ahí hay una buena beta de investigación. Antes de pasar la pregunta a Carlos, porque surgió que acá ya me contestaste dos preguntas en una. Entonces también le voy a agregar a Carlos esta pregunta, que era en qué temas visualizaba que se podían generar las mayores confluencias para una investigación colaborativa. No te escuché bien. ¿En qué, perdona? ¿En qué temas crees que se puede generar una mayor confluencia, una mayor unión para generar una investigación colaborativa? Que eso en realidad ya lo contestó Jordi en su respuesta, pero lo quería incluir en la pregunta a ti. Claro, bueno, primero igual muchas gracias a IGNet por esta oportunidad de compartir con colegas tan prestigiosos. Qué emoción encontrarnos, Santiago. Gracias por la moderación y también me emociona mucho compartir con Jordi, con quien ya desde hace varios años hemos coincidido en diferentes espacios y hemos buscado la posibilidad de generar todavía más sinergias y hemos contado con muchísimo apoyo por parte de Jordi, Factual, distintas latitudes y las personas, colegas muy valiosos que han participado dentro de este proceso.
Lo primero que yo quisiera resaltar es por qué surge la colaboración periodística, si es algo aparentemente en contra de la naturaleza del esquema tradicional con el cual se construye y se han construido las noticias, ¿no? Que es la competencia, la primicia, por qué surge la colaboración periodística. Y allí una palabra que es clave es solidaridad, ¿sí? Una solidaridad que se activa en situaciones de riesgo, que se activa ante las dificultades de abordar temas complejos y la necesidad de potenciar la capacidad de revisar una información, por ejemplo, o la solidaridad que se requiere para buscar que unas distintas miradas complementen un panorama de un mismo hecho como el que ha comentado muy bien Jordi, este trabajo tan destacado de Paso en la U, como de qué manera uno puede lograr 15, 16 miradas a profundidad en diferentes países sobre un mismo fenómeno, o solidaridad incluso en la estrategia para la difusión, ¿sí? Yo quiero hacer un poquito cuando uno se va volviendo viejo, cada vez se vuelve un poco más hace más remembranza de cosas. En el año 97, Chuck Lewis, que fue realmente uno de los pioneros en la colaboración periodística, él era uno de los editores, productores de CBS News, de 60 Minutes, y él renunció inconforme con varias de estas manejos corporativos. Si ustedes recuerdan la película El Informante, ahí es Chuck Lewis, ¿no? O sea, y él dentro del Center for Public Integrity en Washington empieza a desarrollar una idea que hoy se conoce como el Consorcio de Periodistas de Investigación. Y a partir de allí empieza a tejer unas conexiones y unas relaciones globales que han ido evolucionando hasta lo que hablaremos ahora más adelante, digamos, como es manejo de estas grandes filtraciones. En el caso de Conectas, hace ya una década que comenzamos con la idea de fortalecer las capacidades, estimular el potencial y acompañar el valor de periodistas en la región que naturalmente compartíamos y teníamos afinidad. Estoy seguro que los aquí presentes saben que cuando uno junta a un periodista uruguayo con un periodista mexicano y con un colombiano, en 3 minutos tenemos una gran fiesta, una parranda, se hacen amistades súper fuertes y el reto es cómo convertir ese factor fiesta, ¿no? Ese party factor en working factor, ¿no? Manteniendo esa estimulante dinámica de complicidades, ¿sí? Además, en las Américas, pues estamos llenos de historias, llenos de procesos que van más allá de las fronteras políticas en los países y de forma permanente los mandatarios hacen acuerdos multilaterales, toman decisiones que afectan a sus ciudadanos y en el mundo de los negocios hay empresarios que han comprendido muy bien las ventajas de una región que prácticamente tiene un mismo idioma, una cultura similar y en el mundo criminal desde hace mucho tiempo, desde la última frontera en Canadá hasta la Patagonia, el crimen organizado lo ha entendido como un solo territorio. Entonces, los medios, por lo general, en América Latina están centrados en las dinámicas de poder de las capitales, ¿sí? Y esta es una conversación que hemos tenido con Jordi varias veces porque algunos dicen, no, pero incluso con expresiones tan fuertes como América Latina no existe. Y eso depende como uno lo aborde, puede tener algo de razón, pero lo cierto es que cada vez existe más porque somos más conscientes de cómo los fenómenos de un lugar tocan y afectan un fenómeno de otro lugar, ¿sí? Ahorita bien lo exponía, digamos, Jordi con el tema de la migración. La migración es un tema transversal hoy que ha explotado en América Latina y que en países europeos eran ya, digamos, una tradición gigantesca, pero para América Latina, con todo lo de la diáspora venezolana, la migración tradicional hacia el norte, cruzando por México, pero ahora con todas estas caravanas de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, ahora la expulsión y la diáspora que se está generando desde Nicaragua, desde Colombia, Colombia como centro de tránsito y de punto de cruce de miles de personas o decenas de miles de personas de diferentes partes del globo. Entonces son dinámicas que están atravesando la región y ese periodismo que solamente está concentrado en contar lo que sucede en el poder de las capitales, pues ya cada vez va perdiendo su fuerza porque ellos de casualidad solamente tocan esos temas regionales. Así que de un lado tenemos historias poderosas casi que debajo de cada piedra y del otro lado tenemos un periodismo valiente y valioso y pues desde Conecta la propuesta ha sido eso, ¿no? O sea, juntar esas dos posibilidades con una apuesta muy importante y era
identificar nuevos talentos. O sea, nosotros tratamos permanentemente en unas lógicas similares a lo que viene haciendo distintas latitudes, también de apuntarle a identificar nuevas generaciones que rompan algo que es muy característico desafortunadamente en el periodismo en América Latina, y es la endogamia que se da dentro del mundo periodístico, ¿no? Una endogamia regida por abolengos, por casas familiares, por casas periodísticas. Y la idea al identificar nosotros estos nuevos talentos es fortalecer capacidades, trabajar en conjunto, facilitar el trabajo como articuladores, pues además de que los conocemos, empezamos a conocer otras personas de la región y empezamos a meternos cada vez en temas más complejos, ¿sí? Dentro de esta sombrilla de confianza que es Conectas, dando un permanente acompañamiento y con diferentes modelos gana-gana empiezan a darse resultados. Entonces, ¿cuándo activar la colaboración periodística? Que es la pregunta de fondo. Yo creo que ahí hay dos lecturas en donde nosotros pues tenemos una posición muy clara. Hay una expresión gringa que es cross-border investigation, ¿no? Como investigaciones transnacionales, ¿sí? Y en el caso de Conectas, nosotros lo que hacemos lo que promovemos es cross-border collaboration, ¿no? Porque no solamente deben ser investigaciones que tienen ángulos en diferentes países, sino también la colaboración transnacional. Esto que estamos haciendo ahorita, o sea, con Jordi en México, contigo, Santi en Uruguay, pues ya de hecho ya es un intercambio que después de la pandemia pues empieza a generar unas dinámicas cada vez más frecuentes, pero que hasta hace unos años todavía eran un poquito exóticas. Perfecto. Bueno, después de esta entrada, me interesaría saber un poco, una vez que vamos a poner en un caso X, ya tenemos el tema, ¿cómo elegimos los socios? ¿No? De qué manera podemos seleccionar, qué es lo que, con quién nos conviene trabajar, y además ahí va a poder haber otro problema que es las disparidades en los medios, porque por ahí un medio muy grande termina trabajando con un medio más local o regional, y cómo se puede un poco equilibrar esa situación. Carlos, capaz que empezamos por ti, que ya habíamos empezado por Jordi, la pregunta anterior. Sí, eso es bien interesante, digamos. Hay un secreto que no es muy sofisticado, pero que a los latinos nos cuesta muchísimo, 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 y es claridad en las reglas del juego, ¿sí? O sea, tú tienes que desde el momento cero definir con mucha claridad cómo van a ser las líneas de comunicación, quién va a tener la última palabra editorial, cómo va a ser la toma de decisiones, cómo van a ser los métodos de entrega, ¿sí? Una de las cosas que agradezco de la pandemia, entre comillas, digamos, y con cierto cinismo agradezco de la pandemia, es que las reuniones, el exceso de reuniones de Zoom nos ha vuelto puntuales, ¿sí? Porque anteriormente, recuerdan, uno se reunía con alguien de Guatemala, es que tú no sabes la hora guatemalteca, en México, la hora mexicana, en Colombia, la hora colombiana, y era una forma de ocultar unas prácticas entre culturales y pues llamándolo de manera clara, digamos, de mediocridad profesional para llegar 10, 15 minutos tarde a una reunión pactada pues a una hora. Y tenías a 15, 10, 12 personas esperando y no podías comenzar porque no, es que la hora guatemalteca, ¿sí? Entonces, tener claridad absoluta en las reglas del juego es una de las cosas que ayuda cantidades, digamos, para saber quién está a cargo de qué. Además, porque la colaboración te demanda unos niveles de responsabilidad altísimos, ¿no? O sea, tú estás confiando de una manera importante en el trabajo del otro colega, ¿no? O sea, como cuerpo, es como un cuerpo con muchas extensiones, ¿no? Hay temas que pueden comprometer la seguridad física de quienes participan, hay situaciones de monitoreo digital, de comunicaciones, hay leyes que persiguen al periodismo en un país diferente a otro, hay riesgos legales. El trabajo de contrastación en muchos casos es complejo, se requieren altísimos estándares de trabajo profesional y en los momentos de cierre a veces se generan tensiones naturales, habituales, y hacerlo bien implica estar atento y encontrar soluciones creativas y efectivas que a veces pueden quitar el sueño. ¿Con quién trabajar? ¿Sí? Eso es una excelente pregunta, Santiago, porque en América Latina, digamos, lo natural
y lo que habitualmente hacemos es que, como somos tan empáticos, digamos, somos abrazadores y somos simpáticos todos, entonces nos conocemos en una reunión de periodistas y entonces, no, pues ya con todos queremos trabajar, ¿cierto? ¿Por qué qué? Porque vamos a trabajar con Jordi, no, porque es que Jordi baila muy bien salsa, entonces allí con Jordi. Y empezamos a generar unas dinámicas nuevamente de ese party factor, tratándola de llevar al working factor que no funciona, ¿sí? O sea, tú trabajas con la persona que sepa del tema, que tengas una referencia profesional, que conoce el tema y con quien de entrada no tengas unas distancias editoriales insalvables, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un tema que tiene que ver sobre, no sé, el aborto, ¿sí? Y sé que mi colega puede ser y están identificado con unas líneas liberal, de pensamiento liberal, pero pertenece a un medio ultraconservador, pues no vale la pena intentar siquiera asociarse allí porque va a generar en algún momento chispas, ¿no? Es como esa expresión habitual que uno, la pareja comienza una relación y dice, no, yo me voy a casar con él o con ella. Yo sé que todo el mundo dice que es un borrachín, pero cuando me case eso va a cambiar y nunca cambia, ¿sí? Entonces algo similar sucede. O sea, tú conoces cuáles son las variables y las limitaciones que hay con el medio y con la persona con la que te estás asociando. Entonces, pues si no funciona, pues reúnete para otro tema. De pronto ese puede ser un medio o un aliado mejor para desarrollar una historia sobre temas financieros o sobre políticas públicas de otro tipo, ¿sí? Entonces es identificar muy bien y la idea de activar mecanismos de colaboración para todo también puede ser un poco desgastante, puede empezar a agotar un poco la fórmula y es una fórmula que no solamente es demandante para las personas y para los equipos, sino también para las plataformas en las que están y para las audiencias. Y las audiencias también empiezan a encontrar allí algo que empieza a bajar la calidad, pues inmediatamente se empiezan a resentir. Perfecto. Jordi, seguimos contigo. A mí me da, o todo lo que mencionó Carlos Eduardo, me da pie para mencionar algo que en los últimos meses he estado reflexionando mucho, y es que se nos ha dicho desde siempre, ¿no?, que los periodistas estamos metidos en la industria de la información. Es decir, es tan obvio que ni siquiera voy a elaborar sobre ello. Recientemente, hace algunos años, nos dijeron que también estamos metidos en la industria de la atención, porque no solamente competimos contra otros medios, sino contra plataformas o como contra, no sé, cualquier otra red social, etcétera, que también nos está pidiendo constantemente nuestra atención. Pero cada vez me queda más claro que nosotros también tendríamos que ser muy conscientes que estamos metidos en la industria de la confianza, de la generación de confianza. Y eso tendría que ser una generación de confianza hacia adentro y hacia afuera, es decir, hacia adentro de nuestras redacciones, con las personas que trabajan con nosotros, pero también hacia afuera, con las personas con quien nosotros trabajamos y también, por supuesto, con las audiencias. Y esto lo digo porque yo no creo que pueda existir un buen periodismo colaborativo si no hay unas buenas relaciones de confianza. Por supuesto que las reglas de inicio tienen que estar ahí, tienen que ser claras, tienen que ser atendibles, tienen que ser operativas. Pero también creo, y esto lo digo desde mi experiencia personal, después de 6 generaciones de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, la construcción de procesos para identificar cuáles son los valores de las personas, cuáles son los temas específicos de las personas, cuáles son los formatos que mejor dominan, y al mismo tiempo cuáles son sus mayores vulnerabilidades, son cosas que, como decía Carlos Eduardo, uno no va a identificar en una fiesta solamente, ¿no? O sea, podemos caernos muy bien y podemos pasarla muy bien como cuando conocemos a alguien. Y por supuesto que las reglas también pueden ser, son vitales, las reglas tienen que estar ahí, ¿no? Pero digamos, el modelo que nosotros desde distintas latitudes y la Red LATAM hemos generado es tratar de darnos el tiempo suficiente para ir creando esos lazos, esas relaciones de confianza, y naturalmente los temas surgen. Yo les decía en mi primera respuesta, prácticamente cualquier tema es un tema que se puede abordar de manera colaborativa, y por ser colaborativo no tiene que ser solamente un tema transnacional. Pueden haber ejemplos de coberturas colaborativas o investigaciones colaborativas en un mismo país o incluso en una misma ciudad. Pero vuelvo al punto de inicio. Creo que a veces a los periodistas nos hace falta darnos el tiempo
no solamente para aprender juntos y tener este tipo de intercambios que son muy útiles, sino también conocer realmente quién es la persona que está detrás con la que vas a colaborar. Entonces, esos procesos de confianza, cuando se dan, cuando se gestan, ayudan a liberar ayudan a tomar decisiones mucho más rápido, cuando ese proceso de confianza ya está creado. Entonces, pues eso es lo que yo diría, es decir, esto es extrapolable también a cuando se hacen alianzas con otros medios y no solamente con otras personas. Creo que vale mucho la pena nunca escatimar en tener la posibilidad de tomarse un café con un editor, con una editora, con tus pares periodistas, para ir tejiendo esas relaciones y sobre todo saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus valores, para que eso no explote después a la mitad de una investigación. Perfecto, muchas gracias, Jordi. Hay un tema que me gustaría tocar, que viene un poco relacionado con esto, también con conocer y armar un equipo y tenerle confianza al equipo, que es el tema de los coordinadores. Sobre todo cuando es una investigación relativamente con un equipo más grande, bueno, porque si son 2 o 3 medios, capaz, con algo muy puntual, no sé si será necesario, pero bueno, lo que me ha tocado trabajar a mí cuando se tratan de proyectos un poco más grandes, siempre lo común me parece que es que haya una figura que sea un coordinador. Yo quería preguntarles eso a ustedes, si usualmente trabajan con coordinadores y qué perfil debe tener esa persona. ¿Con qué criterios se puede seleccionar ese coordinador? Jordi, capaz empezamos contigo esta vez. Sí, muchas gracias, Santiago. Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes en nuestra experiencia. A mí me ha tocado jugar un rol de cierta coordinación en algunos de los proyectos que hacemos, pero es un rol más como de ir guiando, pero siempre tratamos de identificar personas periodísticas que pueden jugar el rol de coordinador periodístico. Y algo muy importante que me parece clave decir: yo estoy convencido que la experiencia, por supuesto, te da mucha noción y mucha claridad a la hora de ver algunos temas, pero la experiencia no necesariamente está casada con la edad de las personas. He podido encontrar personas bastante jóvenes que tienen una capacidad de ver fenómenos con mucha claridad. Entonces, yo creo que, volviendo al tema de la confianza, también vale mucho la pena darle la confianza a que las personas puedan coordinar, aún a pesar de que posiblemente pues, sean personas, digamos, no las personas que han ganado siempre todos los premios o las personas que tienen toda la experiencia como director o editora de un medio, porque también la gente suele responder muy bien cuando se les dan ese tipo de responsabilidades. Entonces, a nosotros en distintas latitudes nos ha servido mucho tener siempre un equipo de respaldo, un equipo directivo que respalda, que acompaña, que va guiando, pero también ir identificando a una o dos personas que funjan como coordinadores o coordinadoras generales, y luego también tener muy, muy claro quién es la persona clave en formatos. ¿Quién puede liderar en periodismo de datos o visualizaciones? ¿Y quiénes son las personas que puede liderar en, por ejemplo, difusión, generación de alianzas? Que son, creo, o sea, más allá de que todos los periodistas puedan llegar a tener mucho expertise a la hora de investigar y que son buenos investigando, o sea, eso lo damos por hecho, ¿no? O sea, o tratamos nosotros de siempre, no sé, coaligarnos, unirnos con periodistas que tienen unos altos valores éticos y también una gran capacidad de investigación, pues es relevante identificar quiénes son las personas que tienen el mayor expertise técnico cuando se trata de formatos específicos, y también quiénes son las personas que por razones ¿cómo decirlo? Pues sí, que de manera natural encajan mejor en una investigación. Por ejemplo, un hombre no puede coordinar una investigación sobre temas de género, ¿no? O no debería de coordinar una investigación sobre temas de aborto. Entonces, ahí hay que tener siempre el radar muy bien prendido para identificar, bueno, cuál es ese tema general, y que el tema general que se va a abordar lo coordine, lo lleve una persona que tiene
conocimiento intrínseco, conocimiento natural sobre ese tema, ¿no? O sea, si vamos a hablar también, si vamos a tener una investigación, no sé, sobre migrantes y en tu equipo no hay ningún periodista que haya migrado, quizá te estás quedando corto, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como un inicio de esta respuesta, Santiago. Perfecto. Carlos, ¿con qué criterios se ha manejado en Conectas en general? Mira, un criterio fundamental es la empatía, digamos, ¿sí? O sea, los líderes que están al frente de procesos humanos necesitan tener y generar unas capacidades empáticas, eh, eh, lo cual, digamos, también dependiendo cómo se entienda en América Latina, digamos, la empatía no significa ser pusilánime, ¿no? O sea, no son estas personalidades que por caer bien con todo el mundo, entonces a todo el mundo le dice que sí, porque eso, al contrario, va a ser un daño para el proyecto, o sea, necesita ser un líder, o sea, necesita saber para dónde va el proyecto, qué es lo que se espera, y debe ser una persona, primero, ordenada. Digamos, el orden es fundamental y eso pareciera algo menor. Puedo hacer un zoom acá a mi escritorio y se van a dar cuenta que no, esa no es una de mis virtudes. Mi esposa hablaría bastante en extenso sobre el tema. Eh, pero el coordinador debe ser una persona supremamente ordenada, metódica, rigurosa, cuidadosa, obviamente, de las relaciones personales. Pero una de las cosas que es muy bonita de los trabajos y de la evolución de los trabajos colaborativos es que hoy aparecen muchas, yo no los llamaría coordinaciones, sino articulaciones de diferente tipo, ¿sí? Por ejemplo, lo que menciona ahorita Jordi, digamos, toda la articulación de la data, y la visualización de la data, toda la articulación de los temas multimedia, toda la articulación de la difusión, ¿sí? Toda la articulación editorial, ¿sí? O sea, son más que un coordinador, son grandes articuladores, ¿sí? De procesos que cada vez se vuelven más complejos, ¿sí? Porque anteriormente era, digamos, anteriormente era coordinar contenidos en función de la producción de una sola nota, ¿sí? De hecho, incluso en texto uno puede decir, bueno, podemos compartir contenidos y cada uno publica su nota, digamos, un poco la más fácil, ¿no? O sea, el modelo del radical sharing del Consorcio de Periodistas de Investigación, un término muy exacto, muy preciso, invertido por Marina Walker, argentina ella, que en su periodo muy destacado de ICIJ, pues desarrolló esta lógica para gestionar investigaciones tan complejas como Panama Papers en su momento, ¿sí? O sea, es un gran volumen de información, cada uno coge lo que quiere de allí, comparte todo lo que tiene, pero cada uno interpreta a su manera y cada uno se hace responsable de lo que publica, ¿sí? Pero otras que son mucho más complejas, que son trabajos como los que hace Distintas Latitudes, como los que hace Conectas, que nos gustan y son sellos característicos de las organizaciones, son equipos, digamos, que trabajan de manera interdependiente, ¿no? Y que están apuntándole a generar un solo gran contenido que tenga un impacto mayor y demás. Y esos procesos son ciertamente mucho más complejos, ¿sí? Porque pues tienes que poner de acuerdo la línea editorial y se derivan todo este tipo de articulaciones. Entonces, ese coordinador en esencia es un gran articulador que permite también articular los esfuerzos editoriales. Recientemente con Sembra Media, dentro de la iniciativa que tienen de Velocidad, que se hizo un especial con 9 medios, 12 países, contando el tema de cómo ha afectado las cicatrices, cuáles son las cicatrices de la pandemia, digamos, en estos periodos post-pandémicos o en transición a post-pandemia, ¿sí? Y a mí me llama mucho la atención, voy a buscar y lo comparto aquí en el chat, los créditos, ¿no? O sea, los créditos son fácil 50, 60 personas, ¿sí? Porque es un equipo que uno dice a qué hora se crece tanto, pero ahí no hay nadie que no haya hecho nada, digamos, ahí no hay ningún nombre puesto gratuitamente. O sea, todo el mundo ha trabajado de una manera tan especial que pues demanda un ejercicio de articulación importante y eso es una de las cosas claves en las que pues hemos venido aprendiendo y desarrollando capacidades.
Voy a compartir 3 ejercicios precisamente asociados, como este hace parte del Foro de Salud, 3 ejercicios que hemos hecho sobre el tema COVID, y todos han sido ejercicios colaborativos con resultados bien, bien interesantes. Los voy a compartir aquí en el chat. Muchas gracias, Carlos. Uno de los últimos temas que quería tocar tiene que ver con el tema, el manejo de los recursos económicos para hacer una investigación de estas características. Digo, es muy común que hayan fondos, que los proyectos postulen a fondos, que se acceda a esos fondos. A veces no existen esas becas o esas situaciones, pero en algunas ocasiones hay un monto de dinero disponible o algún tipo de recurso, y bueno, y eso hay que distribuirlo en un equipo variopinto de diferentes regiones o diferentes países. Bueno, ¿cómo se hace con esta situación? Me imagino que va a saltar acá de nuevo un tema que ya tocaron, que es el de tener unas reglas bien claras. Pero bueno, quería ver más en la experiencia y capaz que si pueden contar algún caso para bajarlo un poco más a tierra esto. Carlos, empezamos por ti. ¿O querés que te deje terminar de mandar los links? Porque veo que queda uno todavía. Sí, ya estoy mandando el tercero. Dale, lo empezamos por Jordi. Dale. Bien, muchas gracias, Santiago. Yo les voy a platicar de una experiencia que se llamó Huir, Migrar, Parir, que fue un proyecto periodístico colaborativo donde participaron La Vida de Nos en Venezuela, GK en Ecuador, estuvo Mutante en Colombia y Distintas Latitudes, desde México como medio coordinador. El objetivo de esta investigación era identificar las causas y los efectos de por qué las mujeres embarazadas en Venezuela están migrando y cómo hubo un crecimiento muy alto a partir de unos años específicos, después de 2017, en que este fenómeno empezó a verse de manera muy clara en la región. ¿Qué tiene que pasar para que, o sea, cómo tiene que ser tu país? ¿Cómo tiene que ser el nivel de crisis política, económica, social que tiene tu país para que distintas personas se decidan a irse estando embarazadas? Y no irse en avión, en muchos casos, ni siquiera en bus o en camión, en muchos casos caminando, en meses ya avanzados de su propio proceso de gestación. Entonces, este fue un proyecto que ganó una beca de la Fundación Gabo y Oxfam. Nos otorgó 7,000 o 8,000 dólares, ya no recuerdo bien cuál fue la cifra exacta, pero lo que nos permitió fue, por un lado, ir a las distintas fronteras, a identificar cuáles eran las problemáticas, entrevistar a las personas, el equipo que estaba en Venezuela, también pues a tratar de entender y mapear las cuestiones del sistema de salud venezolano, o sea, cómo están los hospitales ginecológicos, cómo está todo el tema de atención a la maternidad en Venezuela. Y aquí en realidad fue algo relativamente sencillo, porque la beca se dividió en partes iguales, es decir, a cada medio le tocó la misma cantidad, 2,000 dólares o 2,000 euros, y con esos recursos lo que hizo cada medio fue ir reconstruyendo la historia de nuestro personaje principal. En este caso, nosotros encontramos a una migrante venezolana en la frontera entre Ecuador y Perú, y a partir de ahí empezamos a seguir su trayecto hasta Lima, pero también tuvimos que reconstruir su trayecto por Ecuador, Colombia y Venezuela. Entonces, en realidad, además de tener claridad en cómo íbamos a distribuir los recursos, lo más difícil fue encontrar cuál era nuestra historia principal. O sea, otra vez, migración es un tema muy amplio. Migración y tema de género es otro tema amplio. Migración y mujeres embarazadas empieza a acotarse, ¿no? Y encontramos muchos casos y teníamos muchas entrevistas y teníamos muchos testimonios. Pero al final, la forma como se decidió contar la historia y que a su vez permitió entender cómo íbamos a repartir también los recursos, estuvo muy enfocado en entender qué es lo que cada medio tenía que hacer. Es decir,
la vida de Nos, otra vez, insisto, ¿no? Tenía que presentarnos todo el panorama de lo que sucedía en Venezuela. ¿Por qué Venezuela expulsa a sus mujeres embarazadas? Luego, las personas de Colombia tenían que contar y reconstruir todo el trayecto de Marianne, nuestra protagonista, pasando por Colombia, pero al mismo tiempo contar una historia en paralelo que es todo el tema de trata de personas y prostitución, que también se da en ciertas fronteras, un fenómeno de fronteras, ¿no? Y violencia en general contra las mujeres en las fronteras. Luego, el equipo de Ecuador tuvo que hacer otra vez la reconstrucción del paso de nuestra protagonista durante todo ese país, y finalmente Distintas Latitudes fue el medio que se encargó de la coordinación general y de encontrar a los periodistas que siguieron a Marianne hasta Lima. Entonces nosotros pudimos entrevistar a Marianne prácticamente 2 días antes de que diera luz y después, una vez que nació su bebé, en Lima. Entonces, esa fue, insisto, una manera muy natural para poder distribuir las cargas de trabajo y al mismo tiempo los presupuestos. Gracias, Jordi. La verdad, muy interesante cómo distribuyeron todo. Me imagino lo que va a haber sido ese trabajo. Carlos, lo mismo te planteaba en esta situación. No sé si también esto de hablar sobre el manejo de los recursos se puede aterrizar con algún caso en particular o preferís hacer una respuesta más abstracta. Cualquiera de las dos es bienvenida. Gracias, Santiago. Mira, quiero referirme, digamos, al tema de los recursos y al tema de las responsabilidades desde otra lógica, que es algo de lo que poco se habla. Porque al comienzo del proyecto es relativamente sencillo llegar a un acuerdo y por ahí alguno dice, bueno, yo pensé que iba a ser menos y hice más, en fin, digamos, pero ahí, digamos, en general como una buena onda que cubre el asunto. Cuando se publica el proyecto empiezan a surgir, incluso en los esquemas colaborativos más emocionantes, varias cosas que activan sentimientos humanos a veces muy complicados, ¿sí? Por un lado, definir quién o quiénes van a ser voceros de un proyecto colaborativo, ¿sí? Porque claro, dicen, no, pero es que tal medio está teniendo mal figuración, tal persona está teniendo mal representación. Entonces, llegar a un acuerdo sobre eso es fundamental. Una cosa que pareciera menor, pero uno dice, bueno, este proyecto seguramente va a ser, va a tener algún tipo de reconocimiento. ¿Cómo van a ser citados esos reconocimientos? ¿Quiénes van a aparecer en los créditos? ¿De qué manera van a aparecer citadas las personas? Eso es fundamental. O sea, siempre que haya alguien que haya participado y que considere que ese proyecto de alguna manera es resultado también de su aporte y por alguna razón, por un descuido, porque no se valoró de manera adecuada, quedó por fuera, eso va a generar unas heridas pues, que no vale la pena tener cuando es una lógica colaborativa, ¿sí? Incluso si llega a haber un reconocimiento económico, ¿sí? Llegar a un acuerdo previo de decir, bueno, con Santiago hemos tenido oportunidad de hacer trabajos colaborativos y sé que a veces suena un poco raro uno recibir un correo antes de la publicación diciéndole, oye, queremos que tú estés de acuerdo y nos confirmes por correo que en caso de que hubiera un beneficio económico, esto se va a repartir de esta manera, ¿sí? Y eso antes de que suceda, digamos, pero antes de que incluso pueda suceder la posibilidad de que algo pase. Pero de igual manera, las responsabilidades en caso de una demanda, ¿sí? O sea, ¿quién va a responder? Así sea en una historia, digamos, que no está enfrentando un caso de corrupción o un caso violento, pero no sé, una persona, por ejemplo, en la historia que está contando Jordi, la foto de un menor que se publicó de manera inadecuada o el testimonio que fue sacado de contexto, simplemente que se puso porque a alguien le pareció más atractivo enfocarlo de una manera o de otra y generó un conflicto, bueno, no sé. ¿Quién va a responder frente a eso? ¿Y cómo va a ser el canal para atender ese tipo de cosas? ¿Sí? Entonces, vuelvo al punto inicial. O sea, hay una necesidad urgente de generar procesos colaborativos sobre la base de la empatía y sobre la base de liderazgos claros, pero la necesidad de definir acuerdos, reglas, es lo que blinda más ese tipo de procesos. Y es donde todo el mundo gana y todo el mundo termina agradeciendo porque todos terminamos creciendo, todos terminamos aprendiendo algo más del otro y ese tipo de esfuerzos se ven reflejados en los proyectos. Entonces,
Yo creo que es una mezcla un poco de todo. Perfecto. Quería pasar a alguna pregunta. Pueden agregar algunas y quienes están escuchando. Hubo una sola. Obviamente, acá el problema es que los que preguntan son periodistas también, así que van a venir buenas preguntas. Y acá pregunta Esther Paola, ¿cómo se reencausa un proyecto colaborativo cuando falla él o la coordinadora? El que quiera empezar con esto, le cedo la palabra. Me lanzo yo. Afortunadamente, no hemos tenido hasta ahora digamos, pasado por esa situación específica, pero algo que hicimos en una de nuestras últimas investigaciones, también fue una investigación muy grande en 17 países, se llamó Repartos LATAM, y era tratar de entender cómo, mientras que durante la pandemia, las empresas de delivery incrementaron muchísimo su valoración económica y también incrementaron muchísimo la cantidad de usuarios y de repartidores que tienen a nivel mundial. Lo cierto es que pues, las condiciones laborales de las personas repartidoras de comida, ¿no? Las personas que van en motocicleta o en bicicleta para entregar comida u otras cosas, pues realmente esas condiciones no se habían modificado sustancialmente y en algunos casos incluso habían bajado. Lo que hicimos en esa experiencia en Repartos LATAM fue tratar de tener binomios coordinadores. Es decir, sabíamos que si alguna persona se veía rebasada en su tarea, en su responsabilidad de coordinación, iba a haber otra que podía pues simplemente pues, seguir el camino, ¿no? O sea, entonces, desde hace ya algunos años, en Factual, que es la organización que nuclea todos los proyectos que nosotros tenemos, que es Distintas Latitudes, la Red LATAM de Jóvenes Periodistas y el Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo, lo que hacemos en Factual es tratar de trabajar en binomios. Hoy por hoy, Factual tiene una codirección, yo soy codirector, y mi codirectora es Quetzali Rosas, una periodista mexicana. Entonces, creo que esta idea de tener como estructuras un poco más horizontales es también algo que se va adecuando a los mismos tiempos. Es decir, por muchos años el periodismo ha sido un ejercicio en general muy vertical, también quizás seguramente muy patriarcal, ¿no? O sea, donde hombres dueños, hombres directivos, hombres editores y después como una masa de periodistas. Y yo creo que cada vez suele ser más rico y más interesante tener como esa diversidad de miradas desde distintos puestos. Entonces, nosotros tenemos binomios en prácticamente todas las áreas en las que nosotros trabajamos en ese momento. Y creo que eso podría llegar a ser una solución ante un caso así. Perfecto. Carlos, yo en realidad voy a aprovechar, no sé si querés contestar esta pregunta. Yo en verdad se me había ocurrido una parecida que capaz que se la podemos agregar y vos ves ahí qué es lo que quisieras contestar. Pero capaz que en la misma lógica de esa pregunta, yo le agregaría esto, que es qué pasa cuando los resultados de una investigación colaborativa son muy dispares, porque puede pasar de que un equipo en un tal región o tal país consiga algo muy bueno y otra pata del equipo que esté en otro lugar haya tenido resultados muy magros, ¿no? Y ahí queda un poco desbalanceado el trabajo periodístico. Entonces, ¿cómo se puede un poco balancear esa situación? Sí, ambas preguntas interesantes. Mira, a ver, nosotros no hemos tenido una situación de crisis de coordinación. Afortunadamente, toco madera acá, porque es una situación que perfectamente podría darse, no porque alguien sea malo o bueno, sino porque realmente hay procesos que cada vez se vuelven más complejos, ¿sí? ¿Qué hemos tenido? Y es procesos de cambio de coordinación, porque hay proyectos que se han extendido mucho en el tiempo y la gente entonces decide irse a estudiar o decide cambiar de lógica y me dice, bueno, o sea, la persona que estaba articulando el proceso cambió de un momento a otro y eso, digamos, una de las cosas que ayuda mucho en un proceso extenso de colaboración periodística es marcar etapas, ¿sí? Porque
cuando uno marca y cierra una etapa, marca y cierra una etapa, marca una y cierra una etapa, permite dos cosas. Uno, tener con claridad identificados momentos de avances y de cierres, ¿sí? Y segundo, que en caso de que haya necesidad de pasar la posta a alguien, pues esa posta ya pasa de manera más clara y no pasa como un reguero de notas ahí a ver qué sucede, ¿sí? Y eso me permite responder la segunda parte de la inquietud, digamos. En procesos hemos tenido que prescindir de colegas pues, que arrancaron muy entusiasmados y durante el proceso por alguna razón les cambiaron las situaciones. Durante la pandemia, por ejemplo, fue desafortunadamente pasó varias veces, colegas que comenzaron muy entusiasmados en un proyecto, pero pues se contagiaron y entraron en unos procesos pues, de atención médica, en algunos casos incluso delicados, ¿sí? Pero igual teníamos que continuar con el resto del proceso. Entonces, ¿cómo hacíamos? Entonces era una forma como de encapsular ciertos procesos y ver de qué manera íbamos cerrando, íbamos utilizando lo que había y íbamos continuando o bien con alguno de los equipos sobrevivientes, digamos, periodísticamente, o bien cancelábamos ese contenido y entrábamos a activar otra línea de investigación, ¿sí? Entonces, yo creo que tener etapas ayuda y ayuda también porque los proyectos que son extensos pueden ser agotadores, ¿sí? Yo, por ejemplo, el caso de Panama Papers, no sé si puede haber un consenso en esto, pero fue un caso una investigación que duró más de un año, pero, o sea, duró casi 2 años, pero el último año, los últimos 10 meses, fue una extensión no pedida por nadie, digamos, sino por 1000 variables. Y uno ya cuando está en la línea de publicar y 10 meses es como, esto es una buena o es una mala noticia, ¿no? Porque extender las cosas mucho también se vuelve muy agotador, ¿sí? De hecho, si uno compara los tiempos de Panama Papers contra los de Pandora Papers, pues eso fue una de las cosas en las que yo creo que todos los que participamos en estos proyectos dijimos, por favor, no tan largo, ¿no? Porque no hay capacidad, digamos, de uno mantener un tema y parte de la riqueza del periodismo es que uno está también en una multiplicidad de cosas y a menos de que uno tuviera un financiamiento, digamos, muy alto, pues para uno concentrarse solo en un proyecto durante un año, pues fantástico, pero eso pues no creo que exista. Perfecto. Bueno, yo creo que hemos concluido, hemos analizado mucho el tema, hemos llegado a algunas conclusiones. Vamos a ir cerrando por acá. El seminario web va a estar disponible en la fanpage de IGNet y en breve seguramente lo vamos a subir a YouTube y vamos a publicar un resumen quizás con los conceptos más generales con los cuales nos hemos quedado con esta charla. Les agradezco mucho a los invitados porque sin ustedes no hubiera sido posible y también a Desiree Esquivel que estuvo trabajando en la producción de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Voy a compartir aquí en el chat para que no se pierdan pues, las actualizaciones que permanentemente estamos haciendo. Y muchas gracias, Jordi, por siempre las muy buenas ideas y todo el trabajo que se está haciendo desde México, fantástico. E igual a Ginette por todo el trabajo que se está liderando en la región. Gracias, Santiago, y gracias, Desiree. Muchas gracias también, muchas gracias, Carlos, y un placer estar por acá, Santiago. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes no hubiera sido posible esto. Así que será hasta la próxima. Chao, chao. Chao.